Vamos a leer ahí un pasaje empezando en el versículo 13, pero aunque vamos a hacer referencia al resto del capítulo, solamente vamos a leer el versículo 13 al 17. Amén. 13 al 17. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis la ignorancia de los hombres insensatos, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de compartir unos momentos de meditación. Pedimos que tu palabra, Señor, sea de bendición a nosotros y que haga eco en nuestros espíritus. Señor, sana nuestras mentes, líbranos, Señor, de todo pensamiento que pueda distraernos de ti. Y que, Señor, seamos fieles al estudio de la palabra para crecer en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Un compañero de negocio nos decía antes, o hacía esta pregunta en las reuniones: ¿puede una persona que hace $30,000 al año hacer 300,000? Invariablemente, la respuesta de todo el mundo era que sí. Pero él decía que eso no era posible a menos que la persona cambiara. Porque si la persona que hace $30,000 al año puede hacer 300,000, ya los estuviera haciendo. Pero la razón que no lo hace es porque todavía su mente no ha cambiado para adaptarse a la vida nueva o a los retos nuevos que pueden traer el hacer más dinero. Yo no voy a hablar de dinero ahora, sino que lo que vamos a hablar ahora es de cómo nuestras mentes tienen que cambiar para que nosotros podamos ser renovados en nuestra vida espiritual. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de heridas espirituales, de salud espiritual, y estamos usando el modelo del apóstol Pedro para hablar acerca de estos conceptos. Nosotros sabemos que todos nosotros, de una forma u otra, hemos sido heridos espiritualmente por alguien o por algo. Algunos más, otros menos. Dependiendo de cuál sea la herida espiritual y cuán dañina haya sido, algunos de nosotros puede que hayamos experimentado cambios en nuestro carácter, que ya no seamos como lo éramos antes. O que hayamos cambiado y pensemos que somos como lo éramos antes y sin embargo tenemos algunas diferencias que antes no teníamos. Porque las heridas espirituales tienen la tendencia a cambiar quiénes somos nosotros. Así que yo lo que voy a hacer es que, para resumir, en forma de resumen, quiero darle una definición de lo que es una herida espiritual y luego de otro concepto que utilizamos a menudo aquí en la iglesia para ver qué es lo que Pedro nos está tratando de decir a nosotros en relación a nuestro cambio de mente. Primero que nada, una herida espiritual es una contradicción irreconciliable entre lo que nosotros creemos que es verdad y lo que es verdad. Es una contradicción irreconciliable. Algo ocurre en nuestras vidas y ese algo crea una contradicción. Normalmente esa contradicción se va a expresar a través de una mentira. Nosotros vamos a creer algo que no es cierto, pero lo vamos a creer como si fuera cierto. Porque así es como se expresa la herida espiritual. Esta contradicción normalmente ocurre después de un evento catastrófico en la vida que altera el carácter de la persona. Lo altera de tal manera
que daña la habilidad de esa persona para relacionarse con Dios o con otra gente. Por eso es que ustedes ven algunas personas que dicen, lo que pasa es que yo no confío en nadie. Cuando usted ve a alguien decir, yo no confío en nadie, esa persona ha recibido de alguna forma una herida espiritual que ha transformado su capacidad de confiar en otra gente. Hay otra gente que dicen, lo que pasa es que yo soy una persona iracunda. Eso quiere decir que ha ocurrido alguna herida espiritual que hace que a esa persona sea iracunda, porque yo, aunque sé que los muchachitos chiquititos, como los que yo tengo en casa de nietos, a veces se enojan, estos muchachitos en sí no se enojan de tal manera que mantienen el enojo por mucho tiempo. Pero las personas adultas se enojan y lo mantienen y lo guardan hasta que se convierte en un rencor. Eso ocurre cuando una herida espiritual ha alterado la forma de la persona poderse relacionar con Dios. Otras personas dicen, lo que pasa es que yo no puedo creer en Dios. Una persona para no creer en Dios tiene que estar en contra de todas las culturas del mundo, porque todas las culturas del mundo tienen un conocimiento de Dios. Así que la persona tiene que estar herido de tal manera que no puede aceptar la realidad de la existencia de Dios. Pero cada cual tiene que tomar sus propias decisiones, obviamente. Así que la herida espiritual va a dañar específicamente la habilidad de amar a Dios y de amar al prójimo, que son específicamente el mandamiento más grande y el segundo mandamiento más grande que Cristo da: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando la herida espiritual nos daña, impide que podamos amar a Dios y al prójimo. La segunda cosa que quiero mencionarles es que la herida espiritual va a dejar algo que nosotros llamamos un punto ciego en la conciencia de la persona. Ese punto ciego impide que la persona pueda darse cuenta que algunas de sus debilidades lo hacen susceptible a tentaciones. Por eso es que ustedes ven a alguna persona que dice, pero es que yo no quiero hacer esto y siempre caigo en lo mismo. Yo no quiero apostar y siempre me encuentro apostando. O yo no quiero ir a los bares y siempre me encuentro en el bar. O yo no quiero pelear y siempre me encuentro peleando. Es como si donde esa persona está, siempre hay un conflicto que lo lleva a hacer lo que dicen que no quieren hacer. Y la razón que eso ocurre es porque la persona tiene un punto ciego y tiene la tendencia a acercarse a cosas que hacen que el punto ciego se manifieste. Son susceptibles a tentaciones comunes. Todos ustedes conocen, como he mencionado el ejemplo en muchas ocasiones, acerca de los automóviles que tienen puntos ciegos. Si usted está manejando un automóvil y usted no sabe que su automóvil tiene puntos ciegos, acuérdese que usted está poniendo su vida a riesgo y la vida de los que están en el automóvil con usted. Porque todos los carros tienen puntos ciegos y no hay nada que usted pueda hacer para quitarle el punto ciego al carro. Usted solamente puede tratar de neutralizar el punto ciego sabiendo dónde está. Pero nosotros espiritualmente a veces no sabemos dónde está el punto ciego. No sabemos qué es lo que nos causa dificultades, no sabemos qué es lo que nos causa problemas y no sabemos cómo vamos a contrarrestar ese punto ciego y nos envolvemos en tentaciones regulares, nos envolvemos en problemas regulares porque no sabemos cómo salir de ese problema. Así que dos cosas que son importantes acerca del punto ciego. Y es que la persona que tiene un punto ciego va a caer en las mismas tentaciones. Va a repetir la misma tentación. Y otras personas los miran y dicen, pero ¿cómo es posible que tú ayer caíste en ese hoyo y hoy vuelves a caer en el hoyo? En el mismo hoyo. Y la razón que uno cae en el mismo hoyo es porque uno no ve el hoyo. Porque si uno lo viera, no caía. Y esa es la naturaleza de la ceguera. Porque uno no puede ver lo que uno no ve. Eso no es muy profundo, pero tiene un buen sentido. Uno no puede ver lo que uno no ve. Y no importa cuánto usted trate de ver, lo que usted no ve, si no lo puede ver, no lo puede ver. Y por eso es que el punto ciego es punto ciego, porque nos sorprende. No lo vemos y cuando caemos en el hoyo, no sabemos por qué caímos en el hoyo y es porque no pudimos ver espiritualmente que habíamos caído en ese hoyo o cómo vamos a caer en ese hoyo. Así que yo he conocido a muchas personas, hombres y mujeres, que caen en diferentes tentaciones constantemente. Y ellos tratan de explicar el por qué están cayendo, pero nunca llegan a una conclusión y es que el punto ciego no los deja ver. La otra cosa que ocurre es lo siguiente, los puntos ciegos lo van a hacer a usted reactivo. Usted va a reaccionar a cosas.
Si usted está reaccionando a cosas, lo más seguro es que tiene un punto ciego en algún lugar. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que usted vaya, cada vez que usted va a Walmart le da como náuseas para vomitar. Cuando usted va a Walmart le da vómitos. Eso quiere decir que en algún momento algo le pasó a usted en Walmart o a alguien a que usted aprecia, que cuando le pasó ese evento a esa persona y usted estaba presente, la persona estaba vomitando. Porque algo está pasando ahí. Entonces usted dice, yo no vuelvo más para Walmart. Porque cada vez que voy a Walmart me da que vomitar. Y la razón, entonces busco una razón. Porque nosotros primero creemos la mentira y después damos una razón para la mentira. Entonces le decimos lo siguiente. Yo no voy a volver más a Walmart porque cada vez yo sé que Walmart hace los productos en China y eso es lo que me hace a mí vomitar. Sin embargo, en Target hacen los productos en China y usted no le da problemas. Lo que quiere decir que el problema no es donde hacen los productos. Lo que quiere decir que hay algo en usted que cuando usted llega a Walmart, hay un olor, hay una sensación, hay un sign, hay una cosa en Walmart que lo hace a usted tener náuseas para vomitar. Eso significa que usted está reaccionando a algo que le ha pasado en su vida que lo está perturbando cuando usted va a Walmart. Y yo uso Walmart como un ejemplo porque hay miles de ejemplos que usted puede utilizar en cuanto a las cosas que nos hacen reaccionar. Porque usted se ha encontrado con personas que usted nunca ha visto. Usted se ha encontrado con una persona que usted nunca ha visto, más que ese día lo vio. Y al ver a esa persona, lo primero que dice, ay, qué mal me cae esa persona a mí. Cayó mal. Eso le ha pasado a gente, ¿verdad? Me cae mal. ¿Por qué te cae mal? No sé, me da una vibración mala, me da algo. Cuando lo vi, se me pusieron los pelos así de punta, no sé qué voy a hacer. Y es porque nosotros percibimos algo psicológicamente, emocionalmente, en cuanto a esa persona, cierto o falso, no tiene que ver. Lo percibimos y cuando lo percibimos nos da un poquito de crear distancia para esa persona. Y eso nos ocurre. Eso ocurre en la gente. Y eso tiene que ver con alguna herida, algo que nos ocurrió a nosotros internamente que necesita sanar. Necesita sanar. Entonces nosotros hablamos de heridas espirituales y hablamos de salud espiritual. Pero este es el problema. Para que haya sanidad espiritual, algo en adición a eso tiene que ocurrir. Y es que nuestras mentes tienen que ser transformadas. Porque es la batalla que se está combatiendo, está en la mente. La batalla está en nuestras mentes. Es ahí donde el enemigo nos ataca. Es ahí donde nos sorprende. Es ahí donde nos preocupa. Es ahí donde el daño ocurre. Es ahí donde se guardan los secretos viejos, los rencores, las iras, los miedos, los celos. Están guardados todos ahí. A veces decimos que es el corazón, pero llámelo corazón, llámelo conciencia, llámelo mente, llámelo alma o llámelo espíritu. Es en la parte espiritual de nosotros donde están esas cosas escondidas. Y eso tiene que sanar. Y para sanar, nuestra mente tiene que cambiar. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, lo que tiene que ocurrir en nosotros para entender el plan de Dios, la vida de Dios, la visión de Dios, la voluntad de Dios, es que nuestro entendimiento tiene que cambiar, tiene que ser transformado. Lo que usted creía antes no lo puede seguir creyendo ahora y vivir de la misma forma. Usted no puede vivir de la misma forma, algo tiene que ocurrir en uno para que ese algo lo cambie a uno, lo transforme a uno y uno pueda vivir diferente. Ninguno de nosotros vive hoy como vivíamos cuando éramos jóvenes. Nosotros hemos tenido experiencias que nos han cambiado, buenas y malas. Nos han enseñado algunas experiencias, nos han enseñado cómo vivir mejor y otras experiencias lo que han hecho es que nos han creado daño y vivimos peor. Pero nadie se decide cuando tiene 4 años. Yo cuando soy una persona grande voy a ser una persona odiosa. Nadie dice eso. Sin embargo, hay personas que se convierten en personas odiosas cuando son grandes. Algo pasó en esa persona que lo convierte en una persona odiosa. Mire, cuando yo llegué a los Estados Unidos hace muchos años atrás, y esto tuvo un buen impacto en el servicio de la mañana, porque la iglesia de por la mañana en inglés pues entiende el concepto un poquito mejor. Pero yo se lo voy a explicar a ustedes para que ustedes vean cómo esta cosa funciona. Cuando yo llegué a los Estados Unidos la primera vez, al principio, ya en los años de qué sé yo cuándo,
Me encontré en Fort Stewart, Georgia, con un grupo de jóvenes, muchachos y demás, y empecé a oír una frase entre los soldados afroamericanos que me causó un poquito de preocupación, en el sentido que yo quería saber qué ellos estaban hablando. Y la frase en inglés dice acting white, o actuando como los blancos. Acting white. ¿Algunos de ustedes la han escuchado? Actuando como los blancos. Entonces yo, como curioso, porque yo vengo de Puerto Rico, no conozco nada de esa vaina acá en Estados Unidos, pues yo como vengo de Puerto Rico, quiero saber de qué están hablando ellos. ¿Cuál es el problema de lo que está sucediendo? Entonces le pregunto a algunos muchachos y me dicen que prácticamente acting white o actuar como los blancos es hablar un inglés propio, escribir propiamente y vestirse profesionalmente para ir a ciertos lugares. Entonces yo dije, bueno, si acting white o actuar como los blancos es tener un lenguaje propio, es escribir propiamente y vestirse profesionalmente, quiere entonces decir que actuar como un afroamericano quiere decir que tenemos que hablar un lenguaje malo, escribir malo y no vestir profesionalmente. Entonces yo le pregunté a uno de ellos, ¿cuál es la ventaja de hablar un idioma malo, escribir malo y no vestirse profesionalmente? Y no me supieron decir. Y el único resultado que puede traer eso es desempleo y pobreza. Desempleo y pobreza. Porque a veces las personas comienzan a creer mentiras culturales y las aceptan como parte de su conciencia. Y luego comienzan a vivir de esa manera y sus mentes nunca son transformadas y viven como fracasos, sencillamente porque creen una mentira cultural. Y nosotros, si queremos vivir el mandato divino, tenemos que aprender a que nuestras mentes sean transformadas para vivir de acuerdo al mandato de Dios. Mire, la Biblia no sabe ni le importa si usted es blanco, negro, puertorriqueño, chino o si vino de Marte. Si usted va a vivir una vida de triunfo en este lugar, tiene que aprender a conocer las verdades de Dios y aplicarlas a su vida diariamente. Si las aprende a aplicar sus verdades en la vida suya diariamente, usted va a ver la victoria de Dios en su vida. Eso no quiere decir que usted va a ser tan rico como yo, pero eso quiere decir que usted puede, nadie escuchó eso, ¿verdad? Pero eso quiere decir que usted puede, de alguna manera, tener victoria en su vida diaria. Tener victoria en su vida diaria, cosa de que usted pueda vivir diferente a como vive el resto del mundo. Y mire, hermano, lo que sucede es lo siguiente: las heridas espirituales nos condicionan y después nos dicen, tú no puedes vivir diferente porque tienes que vivir de acuerdo a la herida espiritual. Y lo que el Señor nos está diciendo es, no tenemos que someternos a las cosas viejas para vivir, sino que esas cosas viejas tenemos que desecharlas. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Colosenses estas palabras: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero la mayor parte de la gente pone la mira en las cosas de la tierra. No podemos ver más allá de las cosas de la tierra. Y cuando se nos reta con algo nuevo, algo espiritual, algo más grande, no sabemos qué hacer porque estamos enfocados en las cosas de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es más, repítalo conmigo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La batalla es nuestra mente. La batalla es nuestra mente. ¿Cómo lo sabe, Pepe? La batalla es en nuestra mente. La batalla es en nuestra mente. Ahí es donde está la batalla llevándose a cabo. Y cada uno de nosotros tiene que empezar a decir, ok, ¿cómo es que yo voy a presentar el carácter de Dios en mi vida diaria? Cosa de que las cosas viejas y las cosas pasadas no dicten quién yo voy a ser. Aquí es que entra Pedro. Pedro nos viene hablando desde que empezamos esta serie en Primeras de Pedro, de cómo nosotros tenemos que pensar en relación a nosotros mismos de acuerdo a cómo Dios nos ve. Y nosotros tenemos que aprender a pensar de esa manera. Porque muchas personas piensan acerca de Dios, Dios es grande, Dios es bueno, y decimos lo mismo que dice el Salmo 73. El Salmo 73 comienza diciendo, yo sé que Dios es bueno para con Israel, pero en cuanto a mí, por poco resbala mis pies porque vi la prosperidad de los impíos y tuve celos de ellos. Así comenzamos nosotros nuestra conversación.
Pero Dios nos dice que Él tiene una opinión muy diferente de nosotros y que nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la opinión que Dios tiene de nosotros y no de acuerdo a la opinión que otra gente tiene. Mire cómo empieza el apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oigan esto, nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y si usted lo lee muy rápido, no va a entender ninguna de las tres palabras. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y lo que Dios opina de nosotros es que nosotros fuimos comprados por la muerte de Cristo, que recibimos una herencia incorruptible, que tenemos una herencia incontaminada, que tenemos una herencia inmarcesible. Esa herencia está reservada para nosotros y no está reservada en la casa del vecino y no está reservada en el gobierno de los Estados Unidos ni en Fort Knox. Esa herencia está reservada por Dios para nosotros en los cielos. Y no solamente eso, sino que somos guardados, somos preservados por el poder de Dios, no por el poder suyo. Algunas personas predican y dicen, hermano, agárrate de Dios. Y yo le digo, no te agarres de Dios porque te vas a caer. Pero ¿cómo va a ser? No, si tú te agarras de Dios, eventualmente te vas a cansar y te vas a caer. Lo que yo le digo a ustedes es que dejen que Dios los agarre a ustedes. Porque si Dios los agarra, Él no se cansa. Él no te deja ir. Él te agarra por la eternidad. Pero nosotros queremos sentirnos útiles en este proceso de la salvación y queremos nosotros agarrarnos de Dios. Y yo les digo, hermano, no se agarre de Dios, dejen que Dios lo agarre a ustedes. Dejen que Dios lo agarre a ustedes y el contacto con Dios va a comenzar a transformar nuestras vidas. Tenemos que aprender a entender la definición de lo que Dios opina de nosotros y no lo que nosotros opinamos de nosotros o que el vecino opina de nosotros. Porque hay algunos vecinos que yo no le caigo bien. Entonces, si yo me voy a dejar llevar por el vecino, yo voy a vivir una vida miserable. Yo no entiendo a ningún vecino que yo no le caiga bien, pero eso puede ocurrir. ¿Cierto? Te están flojos hoy. Así que nosotros no fuimos, de la parte de Dios, nosotros no fuimos redimidos por algo corruptible. Verso 18 del mismo capítulo. Sabiendo, oigan esto, y esto es lo que dice Pedro. Él no dice imaginándonos, pensando, ideándonos. Él dice, sabiendo que fuisteis rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Oigan, Pedro nos viene diciendo a nosotros acerca de estas heridas espirituales que nuestros padres lo que nos dejaron fueron dolor, nos dejaron una manera vana de vivir, mentiras. Y Pedro dice, nosotros fuimos rescatados de esa manera vana de vivir. Ya no vivimos así, sino esa la recibimos de nuestros padres. Mentiras y un montón de cosas más. Pero él dice, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación se da por nosotros. O sea, eso es lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Enviar un cordero sin mancha y sin contaminación para que nosotros seamos rescatados por el poder de ese cordero. Y nosotros somos una gente especial de Dios. En el verso 9 del capítulo 2 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. En otra palabra, Dios pagó el precio, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia. Eso es lo que Dios opina de nosotros. Eso es lo que Dios piensa de nosotros. No las heridas espirituales y las mentiras que nos dicen. Mentiras culturales, o mentiras sociales, o mentiras que aprendemos en las casas. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos una vida victoriosa. Que tengamos una vida diferente. Y Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, prospere financiera, emocional y espiritualmente y socialmente. Y yo no estoy hablando aquí del evangelio de las riquezas y de la prosperidad. Pero Dios quiere que nosotros prosperemos, porque donde quiera que está el pueblo de Dios, hay bendición. Y aunque haya persecución y dificultades y pruebas y tribulaciones, donde quiera que el pueblo de Dios está, hay bendición. Y hay transformación, y hay vida. Porque nosotros estamos llenos de vida, de la vida de Cristo que nos ha sido dada. Y el Señor quiere que nosotros prosperemos. Y de la única forma que usted va a prosperar es entendiendo cómo es que este proceso funciona y entregando su vida al Señor para que Él sea el que guíe sus pasos. Pedro nos va a decir, yo voy a decir un par de cositas más y terminamos aquí. Pedro nos va a decir dos cosas más. Dos cosas, en el versículo 13 al 17. Leemos algo que parece ser como un poquito raro. Él dice, sed pues sujeto a toda ordenación humana por respeto a Dios, que es una cosa increíble. Ya sea el rey como superior, ya sea los gobernantes como enviados para venganza de los malhechores y para loor o para bendición de los que hacen bien. Entonces, Pedro nos dice, si ustedes quieren empezar a cambiar sus mentes, lo primero que tienen que hacer es empezar a cambiar el cómo ustedes piensan en relación a las autoridades. Su pensamiento en relación a las autoridades tiene que cambiar. Pero él incluye dentro de ese grupo de cosas algo bien interesante. En el verso 16 dice, como libres, como hombres y mujeres libres, como personas libres. Usted tiene que aprender a vivir como personas libres. Y el someterse, oigan esto, que es muy importante, el someterse a las autoridades no quiere decir que nosotros dejamos de ser libres. Nuestra libertad es una libertad moral, es una libertad donde nosotros podemos decidir por amar a Dios y amar al prójimo independientemente de lo que el gobierno y las leyes decidan. Somos libres para amar a Dios. Entonces, el hombre libre, la mujer libre, no es un pordiosero. El hombre y la mujer libre no es un pordiosero. No está en las calles pidiendo. El hombre y la mujer libre puede sostenerse a sí mismo porque trabaja para sostener sus familias y sostener su vida. Y nosotros hacemos esto porque el apóstol Pedro nos dice, somos gente libre, moralmente libres, para andar de acuerdo a los preceptos de Dios. No estamos en las esquinas, sino que estamos trabajando y haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, siendo ejemplos para otras personas, no importando las circunstancias en las que nos encontremos. Porque yo he conocido hombres y mujeres que son más libres viviendo en pobreza que hombres y mujeres que son esclavos viviendo en riquezas. Porque nuestra libertad es una libertad moral para amar a Dios y amar a las otras personas. Los hombres y las mujeres libres no están todo el tiempo protestando. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Yo les aconsejo a la gente cuando me dicen que quieren ser voluntarios para hacer un trabajo en la iglesia. Si usted se hace voluntario de venir en la semana a ayudarme a pintar una cosa que vamos a pintar acá, venga y pinte. No venga y pinte, empieza a decir que el hermano fulano y la hermana fulano no vinieron. Porque usted no me dijo a mí que iba a venir a pintar si el hermano fulano y la hermana fulana venía. Usted me dijo que usted venía a pintar conmigo. Pues venimos y pintamos. Y si el hermano fulano y la hermana fulana dijeron que venían y no vinieron, eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. El problema mío es que yo vine y yo voy a pintar. Y si pude pintar una pared, pinto una pared. Y si pude pintar dos, pinto dos. Y cuando terminé de pintar, me fui para casa. Pero no estoy pensando que si el otro vino, dejó de venir. Y a veces nosotros pasamos tanto tiempo pendiente a lo que los otros hacen y no hacen que nos olvidamos de lo que tenemos que hacer nosotros. Y Pedro dice, como hombres y mujeres libres. Si usted es libre, usted decide lo que va a hacer. Y después que lo decide, lo hace. Y después que lo hace, se va para su casa. Y todo el mundo queda tranquilo y en paz. Y si alguien dice que quiere hacer algo y no lo hace, eso es problema de ellos. No mío. Yo no soy esclavo de nadie. Porque Cristo me hizo libre. Así que nosotros aprendemos a honrar a otras personas, dice el apóstol Pedro. Honrar a todo el mundo. Honrar a todos. Honrar a todos.
En lugar de hablar y decir cosas de la persona, vamos a honrar a todos. Así que lo primero es que los cristianos, nosotros, usted y yo, tenemos que aprender a vivir como hombres y mujeres libres. Nosotros no somos pordioseros, nosotros no protestamos, nosotros tomamos posesión de nuestras vidas, nosotros no hacemos excusas y nosotros honramos a los demás. Porque cada una de estas personas que nosotros nos encontramos todos los días tiene la imagen de Dios en ellos. Aprendemos a vivir diferente. Usted quiere vivir diferente, usted quiere sanar espiritualmente, tiene que cambiar su mente. Vivir diferente. No como vivía antes, sino diferente. Y para vivir diferente, algo tiene que cambiar. En cómo pensamos y en cómo analizamos la palabra de Dios. La segunda cosa que le digo es lo siguiente. Se encuentra en el versículo 18. Los cristianos aprenden a vivir o a trabajar con dignidad. Aprendemos a trabajar con dignidad. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Oiga, hermano, mire, esto es una cosa difícil, porque nos está diciendo el apóstol Pedro que cuando usted vaya a trabajar, si su jefe es bueno o es malo, no importa, usted va a trabajar, no a vivir con el jefe. Usted va a trabajar, usted va a hacer su trabajo, lo hace bien, lo hace perfecto. Y déjeme decir una cosa, si usted quiere recibir promoción o crecimiento en su trabajo, tiene que hacer su trabajo bien. Si no hace tu trabajo bien, no importa cuán difícil sea la situación con el jefe, no importa cuán buena sea la situación con el jefe, si usted no hace el trabajo bien, no lo van a dejar trabajando ahí. Hay un sign que dice por ahí, en un bumper sticker, que dice, yo debo, así que a trabajar me voy. Yo debo, a trabajar me voy. I owe, off to work I go, ¿verdad? Yo debo, a trabajar me voy. Entonces, eso quiere decir que nosotros a veces nos metemos en deuda, ciertamente, y vamos a trabajar, y trabajamos porque hay una necesidad. Mire, hermano, nosotros no trabajamos afuera en la calle, o el trabajo que tenga usted. Usted no trabaja allí porque usted va a encontrar la satisfacción de su vida en ese trabajo. Es que a mí el trabajo no me gusta. Bueno, eso es un problema grave. Si el que no te gusta es el trabajo en el que estás, debes buscarte otro. Pero si no te gusta el trabajo como una forma general, o sea, que no te gustaría hacer nada, pues entonces tenemos un problema grave. Porque nadie te va a regalar un salario sentado en la casa mirando las paredes. O yéndote para la playa mientras tú estás en la casa sentado en las paredes. Yo tenía un capellán asistente que se llamaba Contreras de apellido. Y él me dice en una ocasión, el trabajo perfecto sería uno en el que yo no tenga que hacer nada y me pagan $50,000 al año. Y yo, fantástico. Cuando consigas ese trabajo me avisa. Porque yo también podría, tú sabes, agarrar un trabajito así. Me voy a viajar por todo el mundo mientras tú me estás pagando el dinerito. Y a veces nosotros no entendemos cómo esta cosa funciona, cómo esta situación funciona. El trabajo es honroso. Por ejemplo, ustedes han oído la situación de unos jugadores de fútbol que ahora no se levantan para honrar el himno nacional, ¿verdad? Son unos engreídos, niños engreídos. Se cobran $19 millones al año por jugar béisbol, fútbol. $19 millones. Y dice que están oprimidos. Que me den $19 millones a mí y que me opriman. Dame $19 millones. Yo agarro mis $19 millones, me agarro mi limusina, mi jet privado y me quedo en el Waldorf Astoria cuando voy a New York a $2,400 la noche. Y estoy oprimido. Y después protesto, estoy oprimido, necesito por lo menos 10 más. 10 millones más. Unos engreídos, no entienden cómo el mundo juega, no entienden cómo la situación funciona, viven engreídos en la vida. Engreídos completamente, porque no entienden que nosotros tenemos una posición en Dios que es más grande que las posesiones físicas. No solamente eso, sino que dice honrad a todos, honrad al rey. No conocen la palabra de Dios. Quieren las bendiciones sin las responsabilidades. Y no entendemos cómo debemos funcionar en esta vida. No conocemos el juego. Ustedes la historia, la conocen, algunos de ustedes que me han oído en otras ocasiones, conocen la historia de un muchacho que le gustaba jugar al ajedrez y parecía que se creía ser muy sabio con el ajedrez. Y me hace un reto a mí. Te apuesto, me dice, a que te puedo ganar en 2 movidas. Y yo le dije, y yo te apuesto a que no me puedes ganar en 2 movidas. ¿Cuánto quieres apostar? Y él me dijo, no sé, por lo que tú quieras. Y yo dije, vamos a apostar $200. Y yo le dije, apostamos $200 y lo vamos a hacer de esta manera. Si tú me ganas en 2 movidas, yo te pago $200. Y si no me ganas en 2 movidas, no me debes nada. Cualquier persona con 2 centavos de frente hubiera dicho, espérate, ¿usted sabe algo que yo no sé?
Sí, porque yo estoy poniendo $200 al aire y no estoy poniendo nada. Pero el muchacho no se dio por sentado a agarrar las blancas, yo agarro las negras, hizo las primeras 2 movidas y no pasó nada. Porque él no sabe algo que yo sé. Y lo que yo sé es que con las blancas se requieren 4 movidas para ganar en ajedrez. Si estás jugando con alguien que no sabe el juego. Porque lo único que tiene que hacer es un movimiento y le cambia la jugada. Y no sabe tampoco algo que yo sé. Que tú puedes ganar con 2 movidas si juegas con las negras. Eso no lo sabía. Sí, a veces nosotros creemos conocer el juego, pero no sabemos jugar. Y queremos ganar sin conocer las reglas. Queremos estar victoriosos sin saber lo que cuesta el tener victoria. Queremos estar sanos sin saber lo que tenemos que hacer para sanar. Nuestras mentes es el campo de batalla. Y esas mentes tienen que sanar, tienen que ser transformadas. Esas mentes tienen que empezar a pensar diferente. Y el apóstol Pedro nos dice, cuando ustedes están hablando, cuando ustedes están actuando, cuando ustedes están viviendo, piensen de acuerdo a la opinión de Dios y no de acuerdo a la opinión de los hombres. Piensen de acuerdo a como Dios manda, no a como la gente manda. Y ustedes van en las calles y la gente comienza a protestar por el trabajo, o a protestar por el jefe, o a protestar por muchas cosas. Y ustedes se unen al corillo de las protestas. Sin darse cuenta que es en ese trabajo que ustedes reciben la paga para su sostén. ¿Saben una cosa? Si una persona quiere protestar en contra del empleador, quiere protestar en contra del ejército, porque en el ejército eso pasa todo el tiempo. Yo como capellán recibía soldados todo el tiempo. Y yo llegué a la conclusión de que es parte del trabajo de los soldados jóvenes el protestar en contra de los trabajos. Esa es parte del trabajo, esa es parte de la descripción del trabajo. Soldado joven, protesta en contra de tus jefes. Eso, porque venían a mí que los jefes son esto, que los jefes son aquello, que el trabajo así, que trabajo. Y yo decía, mira, vete a hacer el trabajo, trabaja fuerte, y cuando te promuevan le mandas a otro que haga el trabajo por ti. Mientras tanto, tú tienes que meterle mano al asunto como está. Y a veces la gente no se da cuenta que hay un juego que se está jugando. No entendemos cómo el juego se juega. Y aquel muchacho quería decir que me podía ganar en ajedrez y él no sabía ni siquiera cómo se juega el juego. Nosotros queremos tener victoria en la vida y ni siquiera sabemos cómo se juega el juego. Tenemos que cambiar. Nuestras mentes tienen que cambiar. Y si queremos sanar, tenemos que empezar a mirar al mundo un poquito diferente. Mira lo que dice el señor Martin Luther King Jr. Hace 50 años él escribe esto, más de 50 años. Él se lo sabía hace 50 años. Y todavía nosotros no lo hemos aprendido. La criada que barre su cocina está haciendo la voluntad de Dios de la misma manera que el monje que ora. No porque ella pueda cantar un himno cristiano mientras barra el piso, sino porque Dios ama pisos limpios. El zapatero cristiano cumple con su deber cristiano no porque pone pequeñas cruces en los zapatos, sino que al hacer un zapato bueno está agradando a Dios porque Dios se interesa en la buena artesanía. Dios es un Dios excelente. Por eso fue cuando Dios crea el mundo, dice que lo crea, lo miró y dijo, todo fue bueno. Si Dios quiere cosas buenas, Dios crea el mundo bueno, Dios crea el sol bueno, crea los animales buenos, nos crea a nosotros buenos, crea el huerto del Edén bueno, creó el universo bueno, todo lo creó bueno, porque Él es bueno y nos quería dar de sus bendiciones para nosotros. Entonces, si Dios es bueno y crea bueno, Él quiere que nosotros creemos bueno, que hagamos las cosas bien hechas, que hagamos las cosas con gusto, con satisfacción, porque hermano, usted puede que hoy esté en lo más bajo de su trabajo y mañana lo promuevan a lo más alto. Puede que hoy sea un cocinero, o una cocinera, o una barrendera, pero mañana descubre algo nuevo y se convierte en el jefe de una compañía. Pero hasta que no cambiemos nuestra percepción, no podemos crecer más allá de nuestra realidad presente. Oigan esto, la Biblia dice algo así, bien importante. Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y la mayor parte de la gente entiende eso como que es una promesa de vida eterna. Y en cierto sentido sí,
Pero en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, quiere decir que si fuiste fiel en lo poco, el Señor te va a dar más responsabilidad para algo más grande. Si no podemos ser fieles en lo poco, no espere una promoción. No de parte de Dios. Porque tenemos que ser fiel en lo poco para que el Señor nos expanda a lo mucho. ¿Usted quiere tener influencia? Sea fiel en lo poco. ¿Usted quiere tener un impacto? Sea fiel en lo poco. ¿Usted quiere tener una gran empresa? Sea fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Y el Señor es el que lo promueve a lo mucho.